Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que estoy seguro va a hacer que muchos de ustedes den un respingo de emoción, porque hemos estado esperando este momento, ¿verdad? Preparados para desvelar el misterio, porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando en todos los foros, en todas las redes sociales, y que ha puesto a la comunidad de fans a soñar despiertos. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo, en un evento de patrocinadores. Sí, han leído bien. Y lo más importante, vamos a intentar descifrar qué significa esto, qué podemos esperar de este reencuentro tan esperado. Así que si son tan fans como yo de esta pareja que marcó a toda una generación, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar a desgranar todos los detalles, no olviden, si aún no lo han hecho, darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empezamos. Imaginen la escena, las luces, el glamour, la expectación, y de repente, dos de los nombres más resonantes de la televisión turca, dos actores que nos conquistaron con su química en pantalla y que han seguido caminos que, aunque exitosos por separado, siempre nos han dejado con esa espinita de querer verlos juntos de nuevo. Hablo, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no es un rumor, no es una ilusión de los fans, es una realidad confirmada, ambos estarán presentes en un evento de patrocinadores. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿qué implica esto? ¿Qué sorpresas nos aguardan? Durante mucho tiempo después de que su exitosa serie Erkenci Kuş nos dejara enganchados a nuestras pantallas, la relación entre Can y Demet ha sido un tema constante de conversación. La química que desbordaban en pantalla era tan palpable, tan natural, que para muchos fans, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó casi por completo. Y aunque ambos han declarado en múltiples ocasiones que su relación siempre fue de amistad y profesionalismo, la conexión que crearon con el público fue tan fuerte que la idea de un reencuentro, ya sea en un nuevo proyecto o en un evento público, se convirtió en una fantasía recurrente. Ahora, ¿qué significa exactamente este evento de patrocinadores? Las marcas suelen elegir a embajadores que no solo representen sus valores, sino que también tengan un gran poder de convocatoria y un público fiel. Y si hablamos de poder de convocatoria, Can Yaman y Demet Özdemir juntos son una fuerza imparable. Ambos gozan de una popularidad inmensa, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Can Yaman, con su carisma arrollador y su atractivo, se ha convertido en un fenómeno global, participando en producciones internacionales y ganando seguidores en cada rincón del planeta. Por su parte, Demet Özdemir ha consolidado su carrera con proyectos igualmente exitosos, demostrando su versatilidad y talento actoral. Por lo tanto, la presencia conjunta de ambos en un evento de patrocinadores sugiere que la marca en cuestión ha apostado fuerte por una campaña que apela a la nostalgia, al poder de las parejas icónicas y, sin duda, a la enorme base de fans que ambos han cultivado. Piénsenlo, una marca que logre unir a Can y Demet, aunque sea para una aparición pública, está garantizando una cobertura mediática masiva y una interacción sin precedentes con su público objetivo. No es solo una aparición, es un evento en sí mismo. Este tipo de colaboraciones estratégicas son oro puro para las marcas, ya que aprovechan la conexión emocional que los actores han forjado con millones de personas. No es simplemente poner dos caras conocidas juntas, es invocar un torrente de recuerdos, de emociones compartidas y de una lealtad fanática que se traslada directamente a la marca patrocinadora. ¿Qué tipo de patrocinadores podrían ser? Es difícil decirlo con certeza sin tener la información concreta, pero podemos especular. Dado su perfil y su atractivo, podrían estar asociados a marcas de moda, de cosméticos, de tecnología, o incluso a alguna campaña benéfica de gran envergadura. Lo que sí es seguro es que será una marca que busca un impacto significativo y que no le teme a apostar por el factor wow. Si nos adentramos en el mundo del marketing, la elección de embajadores es crucial. Cuando una marca elige a dos figuras tan queridas y con una historia en común, está enviando un mensaje potente. Podría ser una marca que busca asociarse con la idea de romance eterno, de química inigualable, o simplemente con el poder de una conexión duradera y querida por el público. Las marcas de moda de lujo, por ejemplo, suelen buscar rostros que proyecten elegancia y un estilo de vida aspiracional, algo que tanto Can como Demet poseen en abundancia. Las marcas de cosméticos, por otro lado, apelarían a su belleza y a la imagen cuidada que proyectan. Incluso una marca de tecnología podría interesarse por ellos, asociándolos con la modernidad y la innovación, cualidad que ambos han demostrado en sus carreras. Ahora, vayamos a lo que realmente nos interesa,
¿qué podemos esperar de su interacción? Aquí es donde la emoción se dispara. Después de tanto tiempo, verlos juntos en persona, interactuando, será un regalo para los fans. Podríamos esperar momentos de complicidad, quizás alguna anécdota compartida de los viejos tiempos de Erkencicus, incluso risas y miradas cómplices que revivan esa magia que tanto nos gustó. La forma en que reaccionen el uno al otro, cómo se dirijan la palabra, si hay algún gesto espontáneo de cercanía, todo eso será analizado al milímetro por sus seguidores. Los fans no solo buscan verlos juntos, sino que anhelan revivir esa chispa que los hizo inolvidables. Cada gesto, cada palabra, cada mirada será desmenuzada y analizada en las redes sociales, generando un debate apasionado y continuo. Además, este tipo de eventos a menudo incluyen sesiones de preguntas y respuestas, entrevistas cortas, o incluso presentaciones conjuntas. Imaginen que les preguntan sobre su experiencia juntos, sobre lo que significó para ellos esa etapa. Las respuestas que den, la sinceridad con la que hablen, podría ser reveladora. ¿Habrá algún guiño al pasado? ¿Alguna broma interna que solo los verdaderos fans entenderán? Las expectativas son altísimas, y creo que no me equivoco al decir que todos estaremos expectantes para captar cada detalle. Las entrevistas conjuntas son una mina de oro para los medios y para los fans. Imaginen que les preguntan sobre sus recuerdos más preciados de Erkencicus, sobre la dinámica que tenían en el set, o incluso sobre cómo se sienten al reencontrarse para un evento público. Sus respuestas, sus gestos, la forma en que se miren al responder, todo será interpretado y analizado con lupa. Podríamos escuchar anécdotas inéditas, confesiones sobre su etapa juntos, o simplemente ver la consolidación de una amistad profesional sólida. Es importante recordar que aunque la química en pantalla fue excepcional, ambos son profesionales y han seguido sus carreras por caminos distintos. Por lo tanto, es probable que su interacción en el evento sea cordial, profesional y amigable, pero sin necesariamente revivir el romance que se especuló en su momento. Sin embargo, esto no le resta emoción, al contrario. Verlos compartir un espacio, sonreír el uno al otro y demostrar esa buena relación que parece existir entre ellos, ya es un evento digno de celebración para muchos. La madurez profesional de ambos implica que su interacción será madura y respetuosa, enfocada en el evento y en la marca que representan. Pero esto no significa que la magia se pierda. Al contrario, verlos interactuar como adultos exitosos y respetuosos, con el cariño que sin duda se tienen por su experiencia compartida, será un espectáculo en sí mismo. La diferencia entre la especulación romántica y la realidad de una amistad profesional sólida es clave, pero la conexión que dejaron en pantalla trasciende ambas. Y aquí viene la parte que más intriga a muchos: ¿podría esto ser un preludio a algo más grande? ¿Podría este evento ser el primer paso hacia un regreso conjunto a la actuación? Las posibilidades son infinitas. Las productoras, al ver la reacción del público ante esta reunión, podrían plantearse seriamente la posibilidad de un nuevo proyecto juntos. Y si ese fuera el caso, ¿qué tipo de proyecto sería? ¿Una nueva comedia romántica que siga la estela de Erkencicus, o algo completamente diferente que explore nuevas facetas de su talento? La imaginación vuela. Este evento es una prueba de mercado, un termómetro para medir el interés del público. Si la asistencia, la cobertura mediática y la reacción en redes sociales son masivas, las productoras verán una oportunidad de oro. Un nuevo proyecto juntos podría ser un éxito rotundo, capitalizando la nostalgia y el amor que los fans profesan por ellos. La pregunta clave es si ellos mismos estarían interesados en retomar esa química en un nuevo guión. Pensemos en los beneficios para las marcas que los contratan. No solo obtienen visibilidad por la presencia de dos estrellas, sino que también capitalizan la nostalgia y la conexión emocional que estos actores tienen con su público. Es una estrategia de marketing muy inteligente, que apela directamente a los sentimientos de los seguidores y genera un buzz mediático inigualable. Las redes sociales explotarán con fotos, vídeos y comentarios sobre el evento. Será un tema dominante durante días. El retorno de la inversión para la marca será exponencial. La capacidad de Khan y de Met para generar conversación es innegable. La asociación con ellos no solo les da acceso a sus seguidores directos, sino a toda una comunidad global que sigue de cerca sus pasos. Las publicaciones en sus redes sociales, las menciones en los medios, las reacciones de los fans, todo ello se traducirá en un aumento significativo de la visibilidad y el reconocimiento de la marca. Además de la interacción en el evento.
En sí, es probable que veamos contenido adicional generado por la marca patrocinadora. Podrían ser entrevistas exclusivas, sesiones de fotos conjuntas, o incluso pequeños clips donde compartan sus impresiones sobre la colaboración. Todo esto servirá para maximizar el impacto de su presencia y mantener viva la conversación sobre ellos. Las marcas suelen explotar al máximo la presencia de sus embajadores. Es probable que veamos un despliegue de contenido adicional, diseñado para mantener el interés y la conversación. Desde sesiones de fotos exclusivas donde ambos posan juntos para la marca, hasta entrevistas individuales o conjuntas donde hablen sobre la importancia de la colaboración y su experiencia con la marca. Estos contenidos adicionales son cruciales para prolongar el impacto del evento y mantener a la marca en la mente del público. Para los fans, este evento representa una oportunidad única para volver a ver juntos a dos de sus ídolos. Es un recordatorio de la época en que compartían pantalla y nos regalaron momentos inolvidables. Es un evento para celebrar su trayectoria, su éxito individual y, sobre todo, la conexión que crearon con nosotros. Este reencuentro es un regalo para el corazón de los fans. Es la oportunidad de revivir la emoción de Erkenciskus en un contexto real, de ver a Khan y Demet interactuar fuera de la ficción, pero con el cariño y el respeto que se han ganado mutuamente. Es un evento para celebrar no solo su talento, sino también el vínculo que han forjado con una audiencia global. Ahora, ¿qué consejos les daría a quienes sigan este evento de cerca? Primero, sean pacientes. La información puede ir saliendo a cuentagotas. Segundo, disfruten del momento. Verlos juntos, aunque sea en un evento de este tipo, ya es algo especial. Tercero, no se dejen llevar por las especulaciones excesivas, pero tampoco pierdan la esperanza. Y cuarto, disfruten de la compañía de otros fans. Compartir esta emoción, comentar las jugadas, todo eso forma parte de la experiencia. Seguir un evento de esta magnitud requiere una estrategia. La paciencia es fundamental, ya que las noticias se van revelando poco a poco. Disfrutar de cada pequeña dosis de información, celebrar cada foto y cada vídeo que salga, es la clave para vivir la experiencia al máximo. Las especulaciones son parte de la diversión, pero es importante mantener los pies en la tierra. Y por supuesto, la comunidad de fans es fundamental. Compartir la emoción con otros que sienten lo mismo enriquece la experiencia y crea un sentido de pertenencia. Este tipo de eventos de patrocinadores no son solo apariciones superficiales. Son oportunidades para que las marcas conecten con su público de una manera más profunda, y para que los artistas muestren su influencia y su poder de convocatoria. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la expectativa es aún mayor, dado su historial y la conexión especial que tienen con sus fans. Las colaboraciones entre celebridades y marcas son un pilar fundamental del marketing moderno. Permiten a las marcas humanizarse, asociarse con valores positivos y llegar a audiencias que de otra manera serían inaccesibles. Khan y Demet, con su carisma y su alcance global, son la elección perfecta para cualquier marca que busque dejar una huella imborrable. Así que, mis queridos amigos, la noticia está confirmada. Can Yaman y Demet Özdemir estarán juntos en un evento de patrocinadores. El qué y el cuándo exactos aún pueden estar rodeados de cierto misterio, pero lo que sí sabemos es que será un evento imperdible para todos los que admiramos su talento y su carisma. Estaremos muy pendientes de todos los detalles para traerles la información más fresca y completa. Manténganse conectados. Este es solo el comienzo de algo que promete ser épico. La expectativa está por las nubes y la emoción se siente en el aire. En resumen, hemos hablado de la emocionante noticia del reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en un evento de patrocinadores. Hemos explorado lo que esto podría significar en términos de marketing, de interacción entre ellos y de futuras posibilidades. La expectación es máxima, y sin duda será un evento que dará mucho de qué hablar. ¿Y a ustedes, qué les parece esta noticia? ¿Qué esperan de este encuentro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Khan y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.